Bueno, 9:15 de la mañana y ya la saludamos a Rodrigo Acosta, que está ahí del otro lado. Vamos a hablar un poco con respecto a varias polémicas desde el Poder Judicial. A ver, ¿cuál de ellas nos vamos a referir? Contanos, por favor, Rodrigo, muy buenos días. Dentro de un rato nada más, en breve nada más vamos a estar con todo esto. Exactamente, 9 de la mañana, 15 minutos, 29 grados la temperatura. Hay mucha más información para ir compartiendo con ustedes. Pueden comunicarse a nuestro WhatsApp también al 0985-300109. Está habilitado también de esta forma nuestro mensajero. Rodrigo Acosta ya está en el circuito de la información con novedades de último momento. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Un saludo para vos, para Male y todos los televidentes de C9 a las 9. Hace instantes nada más, en conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Basilio Bacci Núñez, anunció que renunciará a sus bonificaciones, de estas bonificaciones que él mismo se autoaumentó y bueno, rondaría la suma de 63 millones de guaraníes. El argumento que dio es que no corresponde, por suerte se dieron cuenta, por la situación actual del país, con esto que también plantea el Ministerio de Economía y Finanzas, con la economía de guerra, ajustarse los cinturones por un lado, pero por el otro lado hacen festines con bonificaciones, y no solamente aquí en el Congreso, sino que también algunos ministros saltó la información de que algunos ministros, como el ministro de Deportes, por ejemplo, César El Tigre Ramírez, está también involucrado en esta cuestión del autoaumento de bonificaciones. No precisó Basilio Bacci Núñez cuánto es lo que se ahorraría, pero sí adelantó de que van a presentar tanto él como Juan Carlos Nano Galaverna un proyecto de ley para eliminar las bonificaciones tanto del Congreso, y quieren también extender esto a los otros dos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Judicial. Veremos si es que corre esto, sin embargo, pero por lo pronto, digo bien, están planteando esta cuestión de eliminar las bonificaciones. También habló sobre, bueno, esta cuestión de el abucheo que recibió el fin de semana, y por supuesto la prensa se hizo eco. Escuchemos parte de lo que decía Basilio Bacci Núñez. Economía de guerra, como dijo el ministro, que estamos hoy en Paraguay, en el año 2026, sabemos que el esfuerzo debe empezar por la dirigencia política. En este caso, asumo ese rol y por la conducción política. Si le estamos pidiendo un esfuerzo a la ciudadanía, tenemos que empezar a hacer el esfuerzo nosotros mismos. Nosotros los que estamos, los ordenadores de gastos, los ministros, el presidente del Congreso, los ministros del Poder Judicial. Sabemos que esta asignación presupuestaria está prevista en la ley del año 2018. Me estoy refiriendo a las bonificaciones. Pero el problema hoy no es que sea legal o no, es un problema político, ético, en el contexto de una economía de guerra. Por todo lo explicado, he decidido renunciar a esta asignación por el resto de mi mandato. Y conste de que este presupuesto es anual, por eso aclaro, por el resto del mandato, Dios mediante, hasta el 2028. Además, acompañado acá por mi colega Juan Carlos Galaverna y con otros colegas, vamos a impulsar una propuesta de eliminación de este tipo de asignaciones en los tres poderes del Estado para los funcionarios que ocupen cargos de conducción política, en consonancia en el contexto de la economía de guerra que está pidiendo el ministro de Economía. Entonces, ajustar los cinturones nosotros y también todos los poderes del Estado. Realmente no es menor este anuncio que hace el presidente del Congreso Nacional, Basilio Bacci Núñez, porque haciendo un cálculo, Rodrigo, Jamie, televidentes, si los 45 senadores y senadoras deciden, por ejemplo, tomar esta misma decisión, por mes el Estado podría ahorrar 2.925 millones de guaraníes. Reitero, casi 3.000 millones de guaraníes por mes podría ahorrarse el Estado paraguayo solamente en la bonificación de senadores y senadoras. Hacerlo esto yo de manera escrita, imagino Núñez va a tener que hacer llegar este documento mucho más allá de este anuncio público de manera verbal que está haciendo ahora.
Y reitero, es una decisión bastante importante, considero. Totalmente, Marcelo. Estamos hablando de números. ¿Cómo es que si bien presidente de un poder muy importante, por cierto, ese cargo, estamos hablando en este caso de Basilio Bacci Núñez, pasa a cobrar de 32 a 63 millones? ¿Cómo es? Bueno, y eso es porque se van autoadjudicando de alguna manera también esos aumentos, gastos de representación que iban alrededor de casi 10 millones de guaraníes, una dieta de 32, bonificaciones de responsabilidad en el cargo le estábamos pagando básicamente unos 21 millones, así pasa. No solamente él, sino que otros miembros también de carteras estatales, estamos hablando de Enrique Riera, Carlos Fernández Baldovino, que estaba, mira, Enrique Riera de 24 a 32 millones, Fernández Baldovino de 24 a 32, Rubén Ramírez Lescano, ministro de Relaciones Exteriores, también de 24 a 32, y así va sumando también la lista larga de ministros que estaban siendo adjudicados con estas bonificaciones. Exactamente, Rodrigo. Ahora, 2 de los 45 han tomado esta postura. ¿Cuándo se presentaría este proyecto en general para la Cámara Alta? Se le preguntó eso a Basilio Bacci Núñez, mencionó de que ahora lo va a hablar en esa directiva, porque hay que decirlo, él vino a dar primero la conferencia de prensa y luego se fue a reunirse con las diferentes bancadas y mencionó que ahí los va a plantear. Otro dato no menor también para aportar a lo que estabas diciendo, Marcelo, según la Comisión de Hacienda y Presupuesto aquí del Congreso, extraordinariamente, o las bonificaciones extraordinarias, de manera anual hay 470 millones de dólares, un monto bastante elevado. Si uno de por ahí recorta ciertas cuestiones, la economía de guerra podría, pasarse de largo. Ahora bien, lo que uno acá cuestiona también es, si es que esto no salía a luz, y seguía la cuestión de la economía de guerra, que de hecho sigue, uno duda, o pone al menos en tela de juicio, de que el presidente del Congreso, iba a tomar esta decisión. Si es que no se ponía a luz, a conocimiento público, esto que, se habló durante todo este fin de semana, los 63 millones en total que está cobrando. Por supuesto que también se le consultó sobre eso, no supo responder, hizo una especie de piloteada ahí con los colegas, pero por supuesto se le cuestiona tanto a él como a los demás ministros que se autoaumentaron con estas bonificaciones que evidentemente desangran la economía del Estado paraguayo. Y va a continuar realmente con el Vito si es que Fernández Baldovino no salía con este anuncio tan brutal pero real para todos. Ahora, ¿cómo reasignar esos fondos? Porque decía Baldovino en su momento, vamos a blindar con la economía de guerra rubros de salud, educación, asistencia social, entiéndase, ayuda económica, tecoponada y demás. Y decía también parte de las obras. Es decir, con esa cantidad de plata que ojalá se pueda ahorrar, que vaya donde corresponde. Sí, cultura se iba a reducir, por ejemplo, iba también a entrar dentro de ese esquema de justamente de ahorros, de austeridad, sí. Otros ministerios también, relaciones exteriores, el mismo ministerio MEF, Ministerio de Economías y Finanzas, iba a entrar también, no así los sociales, que son los que estuviste nombrando. En este país hay tanta plata, pero concentrada en la mano... Mal direccionada, hay que cerrar los grifos porque evidentemente Oshararapá, la cantidad de dinero mal gastado. ¿Y eso qué? No estamos mirando IPS, no estamos mirando, por ejemplo, otras carteras estatales, en donde evidentemente el despilfarro de plata es más que evidente. Y ese despilfarro es el tema, ¿verdad? Acá todo el año, ¿y qué pasa con los retroactivos, por ejemplo, que ya cobraron, ¿verdad? Claro. Porque tenés a partir de ahora, ya no, los gastos, gastos de representación es una cosa y bonificaciones por responsabilidad en el cargo. No le estamos pagando ya directamente por ese trabajo en el cargo. Ahora una responsabilidad que hay que tener en el cargo también. Es como que te premien por llegar a tiempo ahora a tu trabajo. Esa onda más o menos. Está bien, bonificaciones hay, ¿verdad? Pero de ahí a que sean millonadas es otra historia. ¿Cuánto decías que se ahorra solamente en este caso, si es que acceden todos, decías... 400 millones de dólares, decía compañero. 470 millones de dólares según el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ese es el monto. Claro. Rodrigo, ahora sí, ¿quiénes podrían acceder o quiénes podrían estar de acuerdo o no
entre los senadores con respecto a esta medida. ¿Cuáles son los primeros nombres que te decís vos? No, estos van a protestar sí o sí y no van a aceptar. Se van a aferrar. Y si es que ya lo dijo Basilio Bachinoña, es porque ya lo tiene apalabrado desde el comando. Eso quiere decir que les guste o no, el bloque cartista va a tener que acompañar. Eso funciona así. Ellos no son mayoría absoluta, pero tienen, por supuesto, esos votos cautivos, esos votos satélites, como se dice. Entonces, es muy probable que tanto el bloque cartista como también esos que normalmente acompañan los proyectos de ley que hace Honor Colorado vayan a acompañar. Veremos qué dice la oposición. No creo que estén muy en contra, ya que ellos fueron los primeros en cuestionar esta situación. Marcelo, Jamie. Exactamente, bueno. Se van a alinear. Y evidentemente que sí, vamos a ver si es que esta política baja también a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero ojalá tengamos este tipo de datos, no necesariamente cuando alguien sale a denunciar. Como decís, Marce, ¿cuántos casos más hay por ahí? Impresionante. Hay muchísimos, ¿no? Y que salgan ellos mismos a decirlo, ¿verdad? Vamos a ahorrar en esto, porque en esto estábamos despilfarrando y no tiene nada que ver con una economía de guerra. Acuya vente la de Willow y tan la oye, así es que ojalá que realmente esto pueda continuar como ejemplo a partir de ahora. Rodrigo, muy atentos a tu señal. Muchísimas gracias por la comunicación, ¿sí? Así será, Marcelo. Gracias a vos, a Jamie. Y bueno, hasta cualquier contacto próximo aquí por el Congreso Nacional.